En este tutorial te voy a presentar el tema correspondiente al mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas y me voy a centrar específicamente en el análisis de los monomios. Bien, para hacer el cálculo entonces del mínimo común múltiplo de este tipo de expresiones algebraicas debes seguir esta norma. En primer lugar vas a calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes y a continuación, como segundo paso, vas a escribir todas las letras que aparezcan en los monomios. Se repitan o no se repitan. ¿Sí? Estas letras debes escribirlas una sola vez y siempre considerando el mayor exponente. Para que entiendas de mejor manera cómo se aplica la norma, te presento a continuación los siguientes ejemplos. En el primer ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre el monomio 2a y el monomio 3b. Recuerda que los monomios son este tipo de expresiones que no involucran ni sumas ni restas, son básicamente solo multiplicaciones y divisiones de números y de letras. Esos son los monomios en el álgebra. Bueno, para calcular entonces el mínimo común múltiplo, que se lo abrevia de esta manera, MCM. Primer paso. Calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? En el primer monomio el coeficiente es el 2 y en el segundo monomio el coeficiente es el 3. En este caso el cálculo del mínimo común múltiplo creo que es bastante sencillo. No se necesitaría una tabla de descomposición en factores primos porque el mínimo entre el 2 y el 3, el mínimo común múltiplo es el 6, que lo coloco entonces ya como parte de la solución. A continuación, la norma me indica que deben escribirse todas las letras. Se repitan o no se repitan una sola vez y siempre con el mayor exponente. Esto más que todo cuando las letras se repitan y tengan diferente exponente. ¿Qué pasa en este ejercicio? En el primer monomio podemos observar la letra A que no está presente en el segundo monomio. Entonces eso no importa porque no estoy calculando un factor común, que ahí sí me interesa ver lo que se repite. Pero aquí no, aquí van todas las letras. Se repitan o no se repitan. Entonces, esta letra A no tengo con qué compararla, simplemente a continuación del 6 coloco la letra A, porque aquí siempre se entiende que es una multiplicación, siempre se van multiplicando los términos. Y también tengo que considerar a esta letra B, que a pesar de que no está presente en el primer monomio, eso no tiene nada que ver, simplemente a continuación escribo la letra B y ya tengo entonces aquí la solución. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre 2a y 3b es un nuevo monomio equivalente a 6ab o lo que significa 6 por a por b. Y esa es nuestra solución. En el segundo ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre el monomio 6a al cuadrado y el monomio 15ab. Bueno, para calcular entonces el mínimo común múltiplo, pongo así, MCM. Aplico entonces esta norma. Primer paso, calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? En el primer monomio el coeficiente es el 6 y en el segundo monomio el coeficiente es el 15. Bueno, si se te hace un poquito difícil calcular el mínimo común múltiplo en forma directa, puedes apoyarte con la tabla de descomposición en factores primos. Y eso es lo que voy a hacer aquí para que la recuerdes. Entonces saco aparte aquí el 6, el 15, trazo una línea vertical y recuerda lo que vamos a hacer aquí es a realizar divisiones, pero solamente utilizando números primos. Como tengo el 6 que es número par, entonces empiezo dividiendo para 2. La mitad de 6 es 3, pero 15 no tiene mitad exacta, entonces la dejo así, como el 15. Estos números ya no puedo dividir para 2, entonces el siguiente número para el que tengo que dividir sería el 3. Pongo aquí el 3. Entonces la tercera de 3 es 1, la tercera de 15 es 5. Mira, como ya tengo el 1 aquí, terminé el proceso en esta columna. Me falta la columna de acá. El 5 solo puedo dividir exactamente para 5, entonces la quinta de 5 es 1. Como ya tengo el 1, en ambas columnas termina el proceso y de aquí tú recuerdas que el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando estos numeritos, 2 por 3 por 5, ¿verdad? Lo cual es igual a ¿qué? 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Ese es el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Perfecto. Entonces ese resultado lo coloco aquí, 30. Ya tengo entonces el mínimo común múltiplo de los
coeficientes. A continuación, ¿qué van? Todas las letras se repitan o no se repitan. Vamos viendo qué es lo que sucede. ¿Sí? Bueno, generalmente en la respuesta las letras se colocan en orden alfabético. Con eso tú vas asegurando que no te olvidas de ninguna letra, aunque no es obligatorio, pero es lo más común que vas a encontrar en álgebra. Bueno, aparece la letra A y la letra B. Entonces, analicemos qué pasa con la letra A. No importa que se repitan o no en los monomios, eso no tiene nada que ver. En este caso, se repite la letra A en el primer monomio y en el segundo monomio. Entonces, tiene que ir obligatoriamente la letra A en la respuesta, a continuación del 30. Se lo escribe una sola vez, no importa que se repita aquí 2 veces. Solo en la respuesta solo puede aparecer una vez la letra A. Y tome en cuenta esto. Solo puede ir el mayor exponente. Si tengo A cuadrado y esta A, que se sobreentiende que el exponente es 1, entonces el mayor exponente lo tiene aquí. A al cuadrado. Pongo aquí el exponente 2. Esa es la respuesta correcta para la letra A. Y bueno, te fijas que además de la letra A tenemos la letra B, pero que solo está presente en el segundo monomio. No importa que no esté presente en el primer monomio, porque recuerda una vez más, en el mínimo común múltiplo van todas las letras, se repitan o no se repitan. Como solo está presente la letra B, simplemente la copio a continuación del último término que puse y listo, esta es la solución. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre estos dos monomios es un nuevo monomio equivalente a 30a cuadrado b. En el tercer ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre el monomio ax al cuadrado y el monomio a al cubo x. Perfecto, entonces el mínimo común múltiplo MCM de estos dos monomios se obtiene calculando primero el mínimo común múltiplo de los coeficientes. ¿Qué pasa en estos monomios? ¿Cuáles son los coeficientes de estos monomios? Como no se escribe ningún número por delante, se sobreentiende que el coeficiente es 1 para ambos casos. Y si calculo el mínimo común múltiplo entre 1 y 1, pues el resultado es 1, pero eso no se lo escribe en la respuesta final. Paso entonces a hacer el análisis de las letras. En este caso entonces veo la presencia de dos letras, la letra A y la letra X, que están presentes en los dos monomios. ¿Ya? Entonces, tengo que escribir una sola vez cada letra. Si tengo aquí la letra A y acá también la letra A, entonces escribo una sola vez la letra A, pero considerando el mayor exponente. Aquí está, se entiende que tiene exponente 1 y esta tiene exponente 3. Aquí está el mayor exponente. Entonces, tiene que ser a al cubo. Por el orden alfabético, la siguiente letra en análisis es la letra X. Como se está repitiendo esta letra en los dos monomios, en la respuesta tengo que escribir una sola vez la letra X y considerando el mayor exponente. Aquí tengo x al cuadrado y aquí x se sobreentiende elevado a exponente 1. El mayor exponente en este caso es el 2. Y entonces pongo aquí el exponente y listo, ya tendré aquí la solución. El mínimo común múltiplo entre los dos monomios es un nuevo monomio equivalente a al cubo x al cuadrado, cuyo coeficiente se sobreentiende que es 1, pero que no se lo escribe. Tú sabes que en álgebra no se escribe el coeficiente 1 y por lo tanto esa es la solución. En el cuarto ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre el monomio 8ab cuadrado c y el monomio 12a al cubo b al cuadrado. Perfecto, entonces para calcular el mínimo común múltiplo entre los dos monomios, primero debo calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes aquí? El 8 y el 12. Bien, una vez más, si no puedes calcular directamente el mínimo común múltiplo entre esos números, apóyate con la tabla de descomposición en factores primos, que lo voy a indicar aquí para que tú lo recuerdes. Pongo aquí el 8, pongo aquí el 12. Trazo esta línea vertical y empiezo a dividir. Como ambos números son pares, empiezo a dividir para 2. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 12 es 6. Puedo volver a dividir para 2. La mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3. Como tengo este 2, puedo seguir dividiendo para 2. La mitad de 2 es 1. Ya terminó el proceso en esta columna, pero no tengo la mitad exacta de 3, entonces le vuelvo a copiar.
Finalmente calculo aquí la tercera de 3 es 1 y entonces con eso termino el análisis. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre el 8 y el 12 equivale al producto de estos números, es decir, 2 por 2 por 2 por 3. Lo cual nos da como resultado 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Entonces, ese es el mínimo común múltiplo entre el 8 y el 12. Recuerda que calcular un mínimo común múltiplo no siempre es solo multiplicar estas cantidades. 8 por 12, eso nos da 96. Ese es un múltiplo de esos números, pero no es el mínimo común múltiplo. Bien, eso toma en cuenta, por favor. Entonces, en la respuesta ya coloco el número 24. A continuación, van todas las letras, se repitan o no se repitan, una sola vez y con el mayor exponente. Entonces, observando los monomios, veo que aparecen 3 letras, la letra A, la letra B y la letra C. Voy en orden alfabético para no olvidarme de ninguna letra. En el primer monomio tengo la letra A y en el segundo monomio también aparece la letra A. Entonces, cuando tengo esta situación que se repite una letra en ambos monomios, escribo una sola vez la letra A y solo me fijo en el mayor exponente. Recuerda que aquí no tienes ni que sumar exponentes ni multiplicar exponentes, no. Simplemente observas el mayor exponente. Aquí tengo a elevado a la 1 y aquí a elevado al cubo. Entonces, aquí tengo el mayor exponente. Entonces, tengo aquí a al cubo. Perfecto. He hecho el análisis de la letra A. A continuación, tengo la letra B, que está presente tanto en el primer monomio como en el segundo monomio. Entonces, en la respuesta, a continuación, inmediatamente a continuación, porque recuerda que aquí se van multiplicando estos términos. Escribo una sola vez la letra B y analizo el mayor exponente. Aquí tengo b cuadrado y aquí tengo b cuadrado. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Tengo exactamente el mismo exponente en los dos casos. Entonces, simplemente tengo que copiar este exponente porque es el mismo para ambos, b al cuadrado. Y no me olvido que tengo un término más, o una letra más bien dicho, no un término en sí, sino una letra más que es la letra C, que solo está presente en el primer monomio, no está presente en el segundo monomio. Pero eso no tiene nada que ver. Recuerda que en el mínimo común múltiplo van todas las letras, se repitan o no se repitan. Entonces, esta letra C no tengo con qué compararla, simplemente la escribo a continuación y aquí tengo entonces ya la solución. El mínimo común múltiplo de estos dos monomios es un nuevo monomio igual a 24 al cubo b cuadrado c. En el quinto ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo de 3 monomios. El primero es el 5, el segundo 2x y el tercero 6x a la cuarta. Bien, independientemente del número de monomios con los que estés trabajando, simplemente tienes que seguir la norma. Puedes calcular el mínimo común múltiplo de 2, 3, 4, 5 monomios, no hay problema. Primer paso, calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes aquí? Bueno, el 5 lo tomamos como coeficiente porque es parte numérica. Y aquí no hay parte literal. En el segundo monomio el coeficiente es el 2 y en el tercer término o en el tercer monomio, el coeficiente es el 6. Entonces, para calcular el mínimo común múltiplo entre 5, 2 y 6, voy a apoyarme con la tabla de descomposición en factores primos para que tú lo recuerdes si es que no lo puedes hacer en forma directa. Entonces saco los numeritos aparte y comienzo a hacer las divisiones. Empiezo dividiendo para 2. No hay la mitad exacta de 5, la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3. Bien, con esto ya terminé esta columna. A continuación entonces divido para 3. Entonces 5 no puedo dividir exactamente para 3. Le copio aquí. Esta columna ya terminé. La tercera de 3 es 1. Terminado esta columna. Finalmente el 5, entonces tengo que dividir para 5. La quinta de 5, 1. Con eso termino el proceso. Y entonces el mínimo común múltiplo equivale al producto de estos tres números. 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Entonces ese es el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Pongo aquí entonces el 30.
Y ahora voy a analizar las letras. Vamos viendo. En los monomios vemos la presencia de una sola letra, que es la X. Entonces, a continuación del 30 ya voy a poner la letra X. Pero recuerda, tiene que escribirse una sola vez. No importa que esté presente en el segundo monomio, en el tercer monomio. Lo escribes una sola vez, pero no te olvides de considerar el mayor exponente. Aquí entendemos que es x a la 1 y aquí x al exponente 4. Este es el mayor exponente, entonces lo coloco aquí. Y listo, ya tengo la respuesta. El mínimo común múltiplo de los tres monomios es igual a un nuevo monomio equivalente a 30x a la cuarta. En el sexto ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre los monomios 6x al cuadrado, 9xy y 12y al cubo. Tenemos aquí entonces tres monomios. Muy bien, entonces para calcular el mínimo común múltiplo de estos tres monomios seguimos la norma. Primer paso, calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Entonces, en el primer monomio el coeficiente es el 6, en el segundo monomio el coeficiente es el 9 y en el tercer término el coeficiente es el 12. Entonces, si tienes dificultad en calcular directamente el mínimo común múltiplo, apóyate en la tabla de descomposición de factores primos. Lo saco acá, 6, 9, 12. Y entonces empiezo a hacer la división. Como tengo números pares, empiezo dividiendo para 2. La mitad de 6 es 3, 9 no tiene mitad exacta y la mitad de 12 es 6. Como tengo este 6, tengo que seguir dividiendo para 2. Mantengo aquí el 3, mantengo aquí el 9 y aquí la mitad de 6 es 3. Ya no puedo seguir dividiendo para 2, a continuación divido para 3. La tercera de 3 es 1, ya termina aquí el proceso en esta columna. La tercera de 9, 3 y la tercera de 3 es 1. Terminado también el análisis en esta columna. Finalmente por este 3 tengo que dividir nuevamente para 3 y la tercera de 3 es 1. Listo. Terminado entonces el análisis, calculo el mínimo común múltiplo que se obtiene de multiplicar estos numeritos. 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12 y 12 por 3 es 36. Listo, ya tengo el mínimo común múltiplo de los coeficientes que lo escribo aquí. 36. A continuación hago el análisis de las letras. Observando los monomios, noto que hay la presencia de dos letras, la letra X y la letra Y. Entonces, ¿qué pasa con la letra X? Está presente en el primer monomio y también está presente en el segundo monomio. Entonces, en la respuesta tengo que escribir una sola vez la letra X, pero observando cuál es el mayor exponente que tiene esa letra en los monomios. Si tengo aquí x al cuadrado y aquí está x, que se entiende que es exponente 1, entonces el mayor exponente es el 2. Por lo tanto, aquí pongo el exponente 2. X al cuadrado, entonces sería lo correcto. Y por otra parte tengo la letra y, que está presente en el segundo monomio y en el tercer monomio. Entonces, en la respuesta final escribo una sola vez la letra y, solo una vez, pero tengo que considerar el mayor exponente. Si tengo aquí y, que tiene exponente 1, y acá tengo y al cubo, el mayor exponente es el 3, entonces y al cubo. Y listo, esta es la solución. El mínimo común múltiplo de esos tres monomios es igual a un nuevo monomio equivalente a 36x al cuadrado y al cubo. Para finalizar este grupo de ejercicios voy a calcular el mínimo común múltiplo de los tres monomios que puedes observar en el ejercicio número 7. Entonces, el mínimo común múltiplo de los tres monomios se obtiene de la siguiente manera. Primer paso, voy a calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? En el primer monomio es el 25, en el segundo monomio es el 5 y en el tercer monomio, como no hay número aquí por delante, se entiende que el coeficiente es el 1. Bueno, en este caso yo ya voy a poner la respuesta directa, pero repito, si tienes un poco de dificultad en hacer ese cálculo, apóyate con la tabla de descomposición en factores primos. El mínimo común múltiplo entre 25, 5 y 1 es 25. Bien, ya tengo el coeficiente del monomio que va a ser la respuesta. Y a continuación hago el análisis de las letras. Entonces,
Observando los tres monomios, noto que hay la presencia de tres letras, la A, la B y la C. Entonces voy en orden alfabético. La letra A está presente en los tres monomios. Tengo aquí a al cubo, tengo a al cuadrado y tengo la letra A. Entonces recuerda, en la respuesta y en el mínimo común múltiplo, escribo una sola vez la letra A continuación del 25. ¿Sí? Y siempre multiplicándose, recuerda. Ahí no van ni sumas ni restas, y solo son multiplicaciones. Listo, escrita la letra A, no me olvido de analizar el mayor exponente. Si tengo aquí al cubo, al cuadrado y esta A que se entiende que tiene exponente 1, el mayor exponente es el 3. Entonces aquí escribo el exponente 3, A al cubo. Perfecto. A continuación voy a hacer el análisis de la letra B, que también está presente en los tres monomios. Tengo aquí B, B al cuadrado y acá también la letra B. Entonces, en la respuesta escribo una sola vez la letra B a continuación del último término que puse y ahora analizo el mayor exponente. Veamos, aquí tengo exponente 1, aquí tengo exponente 2 y acá también tengo exponente 1, por lo tanto el mayor exponente es el 2. Entonces aquí va B al cuadrado. Finalmente, y no tengo que olvidarme que tengo la letra C, que está presente en el primer monomio y en el tercer monomio. No está presente en el segundo monomio, pero eso no tiene nada que ver, porque recuerda esto, en mínimo común múltiplo van todas las letras, se repitan o no se repitan. No estamos calculando un factor común, que eso no debes confundirte. Entonces, tengo esta letra C en los dos monomios. En la respuesta final escribo una sola vez la letra C y analizo el mayor exponente. Aquí tengo C cuadrado y acá tengo C al cubo. El mayor exponente es el 3. Entonces pongo aquí su exponente y listo, ya tengo la solución. El mínimo común múltiplo de esos tres monomios es igual a un nuevo monomio equivalente a 25 al cubo B cuadrado C al cubo.